Bienvenidos a este podcast donde un antropólogo Y un casi antropólogo. tratan de hacer lo que la academia no hace. Difundir información científica para que encuentren su animal espiritual. Para que se enamoren de un lobo. Esto es Estaba allá de fondo, me espantó. Hoy, el regreso, comeback. ¿Ven esta ropita, esta maravillosa ropa? Pasó una semana y no nos hemos cambiado. No hay dinero, se acabó el agua aquí en Gauss. Nuestro staff nos tiene encerrados, no nos permite salir, pero decidimos grabar aún así un capítulo para ustedes. Literalmente papel de baño. Nos rompamos la cola con nuestros calcetines que eventualmente tendremos que lavar. Sí. Comiste mal, Ese calcetín ya no dio café, güey, ya. No quedó tieso por las razones que quisieras, güey. Qué puerto. Sí, bastante. Perdón, crímenes de cosas que nunca pude hacer porque me daba miedo que mi jefa encontrara un ladrillo. Pinches calcetines caminando solos. No, como decir, jefa, tengo miedo, es que creo que embaracé una prenda. Le voy a poner calcetín. Sí. Ay, En vez de usar un calcetín, salieron unos tincitos, güey. Yo nunca compré tines, güey. Negro. güey, ¿has visto los zapatitos del niño Dios? Sí, no. O sea, de ese tamaño. Bueno, volvemos aquí a Pláticas Líquidas. Y como les dijimos la semana pasada, esta vez les traemos un episodio más bonito, más cariñoso con sus mentes. Hoy ¿de qué vamos a hablar, Juanito? Hola gente, pues sí, como dijo Oscar Galarza, traemos la misma ropa, no pregunten por qué, no importa, pero sí, a diferencia de estos últimos episodios, porque también desde el del Partido Verde estuvo triste, bueno, acabó triste, el de Gente Rara también acabó un poco triste, porque hablamos de cosas, pues cosas que hacen que te pongas triste. Y el de la semana pasada, pues obviamente, también estuvo triste. Bueno, o sea, ahí por ahí, pero se tocaron temas de la crisis humanitaria, ¿verdad? Así que esta semana vamos a hablar de algo más light, más digerible, más amigable, espero. Es amigable, pero no conmigo. Juanito me va a provocar una embolia por hacerme hacer esto. Tal vez, o Galarza se va a enojar. Él sabe que se va a enojar. Sí. Vamos a hablar de uno de los tantos temas que habló la antropología en alguno de sus momentos, ¿no? Bueno, algo de lo que abarcaba, porque en ese tiempo donde no importaba cuestionarse sobre pedos de coloniales, ni imperialismo, ni nada de eso, Cuando ni güey. existía el término. Exacto, cuando todavía no existía el término, pues, ¿qué hacían los antropólogos? Pues, más que nada descubrir qué había del otro lado del océano, qué había en las mismas personas que habitaban esas tierras inhóspitas y vírgenes de donde vivían, ¿no? Habla como todo un antropólogo del siglo XIX. Gracias, güey. Me esforcé por ponerme en el mood. Pero, bueno, no nos vamos a ir tanto a ese extremo porque, bueno, al menos Durkheim era más como esa etapa transitoria de, ok, estos güeyes lo están haciendo medianamente, lo están haciendo bien, pero no del todo bien, ¿sabes? Y yo voy a tratar de corregir lo que estos güeyes están haciendo no tan bien. Entonces, esta semana vamos a hablar de algo que por muchos y por mucho tiempo, y incluso hasta ahorita yo creo, tenemos exotizado, que es el totemismo, gente. Tótems. Todos hemos alguna vez escuchado la palabra tótem. ¿Y si no? A ver, ¿y si no? ¿Y si nunca escucharon la palabra tótem? ¿Qué significa tótem, güey? Tótem. Muy bien. Ahorita voy a una ¿cómo se llama? Una La definición. definición. Ajá, no, obviamente, no hay una definición tan hacia el pie de la letra. Al menos no la encontré con Durkheim, pero
más bien se explica por la relación que hay entre lo que define al tótem, ¿no? Entonces, el tótem es, digámoslo así, una forma de llamar a aquello que en este caso relaciona a la persona perteneciente a la religión totémica con el entorno natural, por así decirlo. Digamos que si para alguien lo que siente que lo liga hacia su entorno es, no sé, la garza blanca, su tótem va a ser el de la garza blanca. Pero ahí vamos a entrar en diferencias porque también existen tótems grupales y tótems individuales. Entonces, va a ir escalando. Y para que no quiten el capítulo porque se les hizo aburrido toda esta faramaña, obviamente tratamos de hilarlo con algo interesante, ¿no? Que no sea simplemente hablar de cosas así a la verga. Y son 2 películas. Bueno, una es una película, otra es una saga de películas. Que por favor agradecería. De crisis. Que hablamos de eso. Una es Tierra de Osos, que bonito, que espero que, bueno, si no la han visto, neta se la super recomiendo porque es una película muy muy buena, muy divertida. Bueno, sí, está chida, o sea, es de esas películas de Disney que les fue mal, no sé por qué, pero es muy buena, muy buena en historia y todo eso. Y la otra, la saga de películas en la que vamos a tratar de ver cómo hablan de totemismo, es Twilight. Así es, la saga de Crepúsculo. Vamos a tratar de ver por qué demonios se supone que Twilight tiene que ver con tótems. Que sí tiene que ver, güey, pero te odié por hacerme ver esa pinche saga, güey, porque... Pues sí tiene que ver. La verdad es que sí ahonda un poquito sobre el tema de esta cosmovisión, o cosmogonía, como le quieras decir, que es la forma de entender el universo, de parte de un pueblo que no es necesariamente pues, normativo, ¿no? Vamos a decirlo hegemónico. Pero también ahí hay unas bifurcaciones, güey, que yo vi que espero que podamos tratar, güey, porque me parece que por culpa de nosotros como científicos sociales, todo esto que tiene que ver con culturas que no es la nuestra, güey, la tenemos muy ahí como nada más al ras, güey, tocándole a lo pendejo. Güey, claro, además, primer contexto. Vamos a ver, Durkheim escribió esto, verga, güey, dije que iba a poner aquí el año, se me olvidó. Pero bueno, Durkheim fue un sociólogo francés, François, ¿cómo se llama? Cuernito, croissant, Pierre, Ratatouille, sí, Linguini. Ay, güey, aquí tenemos un francés. ¡Ulala, señor François! C3 o no sé qué verga es este, güey. Certificado por la Alianza Francesa. Bueno. Tiene embajada. Y pues, ¿cómo se llama? Sí, es un sociólogo francés, perdón. ¿Y qué hizo? Hagan de cuenta que entre unos, sí, hizo muchas cosas, pero tiene un libro de donde, más que nada fue donde me basé para hacer este análisis, que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. ¡Qué bonito libro, güey! La neta sí, lo pueden buscar en Google, es muy fácil encontrarlo. Sí, todos lados, o sea, lo pueden encontrar muy fácil, búsquenlo así. Y ahí lo que hace es lo que él trata de hacer es hablar de la religiosidad en sí. No solo de la religión tal, sino simplemente dice, ok, existen las religiones, pero ¿qué hace a una religión ser una religión? O sea, ¿por qué la religión católica es una religión al igual que lo es la islámica y al igual que lo es, por ejemplo, en este caso, lo que se denomina como totemismo? Porque así es, gente. El totemismo, al menos ahí es considerada una religión. Y por eso mismo, en esa parte, él se da la tarea de explicar por qué, ¿no? O sea, primero pone en la primera parte del libro cuáles son esos rubros que cubren las religiones. Para que una religión sea una religión, tiene que existir esto, ¿no? Checklist. El checklist, sí. Ok.
tiene esto, sí, y te va explicando por qué, ¿no? O es de ahí donde saca como que ese carácter universal, ¿no? Así más o menos lo que dice es a grandes rasgos, porque pues ahondar en esos caracteres pues, nos trae otro episodio o episodios. No, sí. Eh, pero uno de esos es como, por ejemplo, el motivo que tienen los humanos desde su, pues, la forma de decir, bueno, quiero explicar ciertas cosas que pasan en el mundo que están fuera de mi lógica, ¿no? Como lo era en su momento, ahorita ya no es como, hoy pues obviamente funciona así, pero antes no lo era así. Por ejemplo, la lluvia o la nieve, o por qué salía el sol y por qué se metía, o por qué de repente sale la luna llena y por qué no había luna, etcétera, etcétera. Las constelaciones, porque a veces se veían, a veces no. Es es esa forma de tratar de explicar lo que vemos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en la vida actual como que, ay, perdón, voy a decir esta frase que tanto amo decirme, pero nuestra religión actual se llama ciencia, gente. Es una manera de explicar la realidad. Y sí es una práctica religiosa, pero no se basa en el mismo checklist. Es la parte que no hace la ciencia. No tiene esa actividad, pero la forma en que seguimos la ciencia sí es una práctica ya casi religiosa. Porque uno, pese a que se trata de la falsabilidad, o sea, se trata de la base de la ciencia ciencia, es falsear. Cada planteamiento, cada teoría, cada postulado, se trata de comprobar que no es. No se trata de comprobar si algo sí es. Entonces, tú propones algo y alguien dice, esto no es por tal, y esto no es. Entonces, no tenemos dogmas. Eso es en la idea, ¿no? en la idea, Se no. supone No. que no hay dogmas. Ajá. Ya en práctica, los humanos somos humanos, tenemos derecho a creer lo que queramos. Entonces, como concepto, la ciencia no es una religión. En la hora de cómo se practica, ya tiene ciertos elementos de la religiosidad. Pero lo que quiero decir no es tanto eso, sino que entendemos el mundo a través de eso. Y el totemismo es una forma de entender el mundo. Y hablar de Dios y la Biblia es otra forma de entender el mundo. La base misma es el mismo pensamiento. ¿Por qué el mundo es como es? Y por qué pasan cosas como las que pasan, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que nuestro ejemplo más cercano a la actualidad no es necesariamente el catolicismo y así, porque esas prácticas ya no se tratan de explicar las cosas, sino la ciencia. Exacto, justamente la dinámica social que conllevan las religiones que hoy en día rigen el mundo ya van más allá de explicar, como dice Galarza, por qué el mundo es así, ¿no? Porque ya sabemos, o sea, ya hemos llegado al punto donde la ciencia nos ha explicado cómo son estas dinámicas naturales, explicar de cierta forma la naturaleza, pero precisamente ahí es donde Durkheim empieza a hacer este pedo porque obviamente los primeros, él recopila, a base de que recopila varios estudios o, ¿cómo se llama? Registros de etnólogos y de antropólogos de antes, anteriores a él, empieza a ver que obviamente, pues muchos catalogan a las religiones o a las, más que nada, él las llama, o ellos antes de Durkheim las llamaban las prácticas, porque no eran ni religión, porque había una jerarquía, más bien ¿cómo se llama? Una relación de poder donde estaba lo civilizado y lo primitivo, ¿no? Entonces, por ende, lo primitivo es lo menos. O sea, todos tendrían que aspirar a ser civilizados y por ende llegar a tener una religión. Pero lo que ellos hacían era tan primitivo, no insípido, pero tan básico, que no contaba como religión. Simplemente eran prácticas de adoración, por así decirlo, ¿no? Entonces, Durkheim dice, no, pues es que esto está... Él dice, pues a ver si es cierto o no. Por eso Sí. es prácticamente lo que dice. Vamos a ver, veamos. Entonces, una de las cosas que empieza a decir con respecto a la ciencia es que tenemos la noción de que, por ejemplo, cuando hablamos de religiones como el totemismo, que prácticamente es una religión que se basa en explicar cómo funciona el mundo a través de ver al humano como un componente de un todo. O sea,
la ciencia lo ve así, pero la ciencia tiene este carácter, ¿cómo se dice? Antropocentrista, güey, más o menos, güey, ¿sabes? O sea, claro que voy a explicar el mundo y la naturaleza, pero para mi conveniencia, claro que sí, y para explotarla. No, es cierto, güey. Bueno. Pero ese es el humano haciendo ciencia, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, claro, eso lo, perdón. Sí. Volvemos a la programación. y Durkheim habla de que hay otras religiones que pues no se basan en eso. También hay como que, antes de meternos al todo del totemismo, trata de decir como que, bueno, está este pedo de que tratan de explicar que hay seres sobrenaturales o que la religión apela a lo sobrenatural, porque pues son cosas que no podemos entender, pero también explica el ordenamiento o trata de poner un orden social, como lo vemos con el catolicismo, que siento yo que es ahorita más su función, que es de regular las dinámicas sociales de sus feligreses, más allá de Nice, güey. Sí, sí, sí. más allá de decir, es que el cielo es azul porque Dios está en el cielo y es niño, ¿no? Que Dios es hombre. Exacto, güey. Sí. Pero sí, es que sí es cierto, güey. Creo que pierde ese factor porque da por hecho ya cosas. O sea que ya se sabe que los animales están aquí por tal razón. Ya se sabe que los hombres, los humanos, digo hombres porque así se refiere la Biblia, pero la humanidad se ve y es como es por una razón, ¿no? Entonces ¿cómo se llama eso? Que es creacionismo. O sea, como ya tiene ciertos elementos ya supuestos, o sea, se supone que ya son una verdad, pues entonces ya se los omitieron y entonces en la actualidad ya les vale verga, güey, ya nada más tienen que cumplir las reglas. No, pero yo no entiendo, güey, la ventaja del catolicismo, o sea, del cristianismo, de que el dogma va cambiando con las del tiempo, güey. Más o menos. Ajá, o sea, bueno, debería. Porque actualmente, güey, la Iglesia Católica, el Papa, el Vaticano, se acepta la existencia de los dinosaurios y de que la humanidad evolucionó. O sea, ahorita actualmente, güey, sí se aceptan estas teorías evolutivas y el Big Bang y todo esto que tenemos. O sea, lo que dice el Papa es como que, pues sí, güey, bueno, esto pasó, pero lo hizo Dios. Pero lo hizo Dios. Ajá, ya no es como la creencia antigua, güey, de dogmática, plenamente, de seguir al pie de la letra de la Biblia, como un escrito irrefutable, ¿sí? O sea, ya la Iglesia Católica en la cual vivimos actualmente, la gran mayoría de los mexicanos, y latinoamericanos y todas las personas católicos que siguen al Vaticano, es interpretativo. Ajá. ¿Sí? A diferencia de los cristianos o de los cristianos ortodoxos, que tienen otra modalidad de ver el mismo libro sagrado. Que sí, exacto. De que ellos, el gran contrapunto que hay con estas variaciones del catolicismo. Sí, Lo que absurdamente sea que de estas variaciones del catolicismo, güey. Es que la gran diferencia es de que ellos le dicen a los católicos, güey, no, te mamaste el día que dejaste de ver la Biblia como algo que tiene que ser al pie de la letra, ¿sí? Entonces es como la gran diferencia. no, de hecho hasta hay pequeñas ahí como disputas güey, es que los católicos son los libertinos de las religiones abrámicas. Es como de, no, ¿cómo vas a decir eso? O sea, los demás son como las tías enojadas, contigo, güey. ¿Cuánto odio a Guanajuato, güey? Ya va como la texta del Lin. Sí. ¿Qué pedo? ¿Es una ex Guanajuato o qué? Se me hizo gracioso. Sí, era bueno. Pues sí, ¿verdad? Si guardan a sus muertos, que no guarden sus tradiciones, papá. Bueno, continuando. Pinche catolicismo nos sacó de pedo bien machín. Güey, justamente Durkheim. Antes de que siga con eso. ¿Qué? La religión católica tiene actividades totémicas. Sí. Sí, están muy cabronas. Ahí va. Vamos a dar. Bien, vamos a ver. Vamos a diferenciar algo muy. Primero, bueno, antes que nada, vamos por partes. Lo que decíamos de que el dogma cambia, sí, Durkheim lo manejaba al punto de decir, él lo veía más en un sentido evolucionista social, porque tenía todavía rezaguillos ahí, donde decía... Sigue haciendo francés. Le pegaba ahí a la onda del estructuralismo, más ahí empezaban los sesgos de...
Y decía, es que entre más civilizada, o más bien como interpretaba los registros de los etnólogos anteriores, era la religión, entre más civilizada, porque la civilización implica progreso y el progreso implica ciencia, pierde su relación con lo natural. Entonces, las religiones totémicas que se basan, claro que explican, por ejemplo, la creación de los animales y de los humanos y de la tierra misma. Eso podemos ver incluso en civilizaciones o sociedades que no son meramente totémicas, pero todos estos mitos de que nacimos del maíz o de la tierra o del barro, que el mundo se creó por tal cosa, etcétera, etcétera. Todas explican, bueno, dan un origen, ¿no? Todas las religiones. Sin embargo, a la hora de hacer de pautar las dinámicas sociales, la relación con la naturaleza sigue ahí, no se despega y no le prestan como que tanta atención ¿cómo se dice? A cuestionar por qué los animales nacieron en tal cosa o así, ¿no? Porque es un pedo sagrado que, vaya, no tratan de... Hay ¿cómo se llama? Límites. A contrario de que cuando los humanos hacen ciencia, o más que nada cuando la avaricia del hombre le gana y quiere explotar la naturaleza mediante la tecnología, no hay estas limitaciones porque la religión quedó obsoleta, ¿no? Porque ya lo que importa, güey, el progreso, pues, o lo civilizado, se sobrepuso a la religión, ¿no? Que de cierta forma ¿cómo se llama? No es que esté mal, pero eso explica el por qué unas cosas y el por qué otras, más que nada. No, tengo ahí una duda porque, o sea, sería como... O sea, sí entiendo que hay una separación de la naturaleza-cultura, que es la dicotomía clásica de la antropología, que ya, por cierto, no, si escuchan esto, ya se superó. ya la discusión de naturaleza-cultura ya no es el punto central de la sociología y antropología, pero... Aunque creo que sí existe una separación de la naturaleza del hombre al pasar por estos estadios sociales. No sé si necesariamente la religión, al menos el totemismo sí, de lo que dices sí, o sea, sí olvidas de la importancia de la naturaleza a favor del progreso. Pero no todas las religiones sacrifican esa relación con la naturaleza, ¿sí me entiendes? Entonces, igual es porque me perdí en el hilo de la conversación, pero dijiste la religión como religión. Ajá, y sí, no como totemismo. Ajá, no como totemismo. Entonces, nomás para aclarar eso, o sea, no necesariamente la religión se separa de la naturaleza y la empieza solo a centralizar en el desarrollo humano, pero definitivamente las religiones totémicas no sacrifican a la naturaleza en favor del bienestar humano. Eso sí es cierto. Sí se mantiene. Exacto, eso es lo que dice Galarza, eso. No, sí, porque fue mi error decir religión. Y sí, hay que ser cuidadosos ahorita con la religión. El totemismo es una religión. Entonces, el otro aspecto del tótem. La palabra tótem era usada solamente por una tribu. Sí, es una tribu. Por una tribu. Esta tribu que, de hecho, aquí la apunté. Pero los Ojibway son, así se llama, aquí voy a poner Ojibway, ¿cómo se escribe? Ellos son los que usaban la palabra tótem o el término tótem. Entonces, no me acuerdo quién fue el vato que lo estaba estudiando o quien les hizo el registro más que nada, pero él empezó a tomar como que dijo, bueno, como vio que se replicaba esta relación de sociedad-naturaleza, religión-naturaleza, explicar mi persona mi relación con la naturaleza con la palabra tótem, la empezaron a usar todos, ¿no? Así como que, bueno, esta civilización tiene un tótem y esta tiene estos tótems y tótem. O sea, ¿cómo se llama? Se adoptó para el término, como la ciencia antropológica como tal lo adoptó para explicar esas cosas. Entonces, a pesar de que la religión sea totemismo, no es los tótems pueden existir fuera del totemismo. Uh-huh. Exacto. Y ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, para que entendamos el totemismo,
para explicar primero el totemismo y para que podamos empezar a hablar de Tierra de Osos y Twilight, pero también podemos hablar de tótems y, por ejemplo, los tatuajes. Vamos primero a ver. Las religiones totémicas las sociedades donde hay religiones totémicas o donde había, porque es otro punto. No, el totemismo existe hoy en día. Ah, sí, güey. Entonces... Tiene una forma de comprobarlo y... ¡Ah, puto, güey! De seguro tú también... O sea, para prepararme para este episodio dije, voy a sacar un montón de comentarios sagaces acerca de la actualidad y el totemismo y seguro este vato también tiene lo mismo. Pero hemos olvidado, porque se supera, ¿no? El mismo significado del tótem. Pero sí, sí. Sí, ya. Ya entiendo tu camino, güey, ya. Bueno, entonces para explicar primero el totemismo, cómo lo maneja Durkheim, es... Las sociedades estaban, organizadas en lo que es una tribu. Hagan de cuenta que una tribu es todas las personas que viven en cierto espacio geográfico. ¿Sí? Es la tribu. La tribu, no sé, etcétera. No sé, la tribu... Líquida, ajá. Y ahí existen, haciendo sus cosas de tribu líquida. Pero deprimirse y hacer cosas. Tener relaciones que solo duran 2 Sí. meses. Y las tribus están divididas en clanes. Entonces, a esa tribu la componen otros grupos de personas que son clanes. Cada clan es distinto. Y cada clan tiene un tótem. Entonces, a pesar de que son una tribu y son clanes y se identifican cada uno como distintos de otros, todos están unidas por una relación de parentesco. Y no es la relación, no es obligadamente o necesariamente una relación de hermano-hermana, primo-tío, como la conocemos nosotros, pues. Es una relación de parentesco que va más allá de eso, va más allá. ¿Por qué? Porque como cada clan tiene un tótem, y ese tótem es lo que explica la relación que tiene el clan con la naturaleza. Entonces, todas las personas que tengan el tótem, no sé, oso, van a ser familia. No necesariamente hermanos, no necesariamente tienen que descender de una línea sanguínea, como nosotros lo entendemos, pero todos tienen el mismo tótem y todos son familia y se reconocen como tal, como familia, incluso en las relaciones de, oye, préstame dinero, sobre esa es mi familia, ¿no? O sea, puede que no lo haya visto en mi vida, pero si tiene el tótem del oso, es mi familia, güey. Exacto, güey. Entonces, esas dinámicas de parentesco son como la clave, ¿no? Y por ejemplo, eso que decimos de en cuestión a un nombre y reconocernos como familia, más o menos, ¿no te suena algo parecido con los apellidos? Sí. O sea... Sí, a mí me perturba porque cada vez que conozco un Galarza en el mundo, siempre digo, ese güey es mi primo. Siempre, todas las veces. Puede que no tenga ningún parentesco, pero para mí sí tiene esa relación como familiar. Qué chido, güey. Sí, qué chido acá ser parte de algo. Yo veo Villanueva, güey, y cuando veo a Denis Villanueva y sus películas, digo, güey, pinche primo no es culpable, güey. Ah, pero eso me pasa, pero yo siempre digo que soy familiar de Jorge Negrete, güey. Siempre, porque mi segundo apellido es Negrete, yo también soy tenor, siempre hago eso, es como, no, pues es parte de mi familia, güey, y es como esa idea de, es una pertenencia más allá de lo familiar, porque pues también cabe aclarar, parentesco es una forma de relacionar gente, pero no necesariamente familiar. Exacto. Sí, o sea, no es genealógico obligatoriamente. Sí, Exactamente, o sea, nosotros somos acostumbrados a lo genealógico, a lo sanguíneo, ¿no? O sea, es tu tío, porque incluso nosotros trascendemos, ahí es como la diferencia de que, por ejemplo, tenemos tíos que no tienen ninguno de los dos apellidos de nosotros, pero es el primo de tu papá o el primo del primo de tu papá y es tu tío, es parentesco, pero no tiene tu apellido, entonces ahí son las diferencias, pero para que entiendan más o menos, los clanes así son y trascienden las barreras geográficas como los apellidos. Entonces, puede haber, no sé, integrantes del clan del tótem del oso en tal lado,
pero esos no necesariamente se concentran en un solo punto geográfico de donde habita la tribu, puede estar esparcido, incluso fuera de la tribu a veces. Entonces, ahí pasan varias cosas. ¿Por qué? Porque hay tótems que sí se quedan en un espacio. Y ahí es donde vamos a hablar de cómo se heredan los tótems, cómo se adquieren los tótems. Y hoy, ojo, hoy estamos hablando de los tótems grupales, o sea, para un grupo, para un clan. Porque muchos ya a lo mejor estarán pensando en Tierra de Osos, ¿no? Cómo obtiene su clan, su tótem Kenai. Pero eso va a ser un poquito más adelante, no mucho. Entonces, los tótems, según Durkheim, pueden ser se obtienen de varias maneras. Bueno, hay dos. Uno por parte del papá. Y como el papá, o sea, como la línea de herencia del tótem es paterna, se tiende a que todos los integrantes de un clan, como se viene el papá, pues se queden ahí, ¿no? Como los apellidos, güey. Ajá, exacto. O sea, el papá es súper común o más normal, porque obviamente sí hay casos contados donde es al revés, que el hombre a partir de la exogamia busque a la mujer en otro clan y la traiga a su clan. Entonces se pasa ahí. Exogamia se traduce como relaciones de alianza, que básicamente el matrimonio es una alianza, fuera de tu grupo social en el que naciste y en el que te desarrollaste. Entonces, exogamia sería, por ejemplo, yo nací vamos a llevarlo a un extremo más grande, yo nací en San Luis Potosí, pero busqué pareja en Guanajuato. Sí. Entonces la exogamia sería llevar la herencia de mi familia, mi clan, a un espacio distinto. Pero en ese caso sigo siendo yo quien hereda. O sea, lo que no pasa en Monterrey. Ay, güey, se llama endogamia, güey. Sí. Lo que no pasa en Monterrey. Exacto, güey. Para ejemplificarla, Monterrey son endogámicos, son menonitas, güey, básicamente. Como no. Aquí es puro González, güey, nada de... Puro González. Sí, güey. Güey, es muy gracioso porque todos los apellidos con EZ son hijo de. Entonces, todos son hijo de Gonzo, güey. Básicamente, güey. Entonces, los González son el hijo de Gonzo con Gonzo, güey. Vaya. Pinche gente, güey, así de... güey, ya le hablaste a González. Es que no puede caminar, güey. ¿Cómo que no puede caminar? González. Nah, es cierto, raza que tiene el mismo apellido. Díganle a sus papás que no mames. Güey, y exacto, como dice Galarza, la exogamia es la endogamia, es al revés. O sea, tú buscas la pareja dentro de tu grupo. Y es, por ejemplo, cuando la otra forma es de que el hijo herede el tótem de su madre. Pero como vemos que se daban estas dinámicas de exogamia, de que el hombre busca a la mujer en otro clan, pues ese tótem que se hereda de la parte de la mujer, de la madre, son los clanes o los clanes del tótem que están esparcidos. Ajá, porque como la mamá llega a un clan donde todo el tótem es distinto, pues el hijo va a heredar o la hija va a heredar un tótem que es de fuera y por ende, en vez de ya nada más ser la mamá, pues va a haber ella y su hijo con un tótem distinto, pero puede que en el mismo clan, al ser la misma lógica que heredan por la mamá, sea un clan que no sea de un solo tótem, sino que sea un clan que tenga hasta 15 o 20 o los que tenga que ver tótems. Dependiendo de la dinámica. Exacto, sí. Es para que entiendan por qué a veces sí se podían encontrar un clan completo de el clan del tótem del oso, pero podías encontrar un clan donde había los del oso, los del águila, los de la iguana, los de etcétera, y así. Y bueno, otro punto importante es que pues estos tótems normalmente se plasmaban y se trataban de externar, o más bien, como el tótem es algo que te liga a la naturaleza, muchas veces tienes que ser, o sea, más bien el tótem es parte de ti, tú eres parte del tótem. Es una relación que existe y que se trata de expresar. ¿Cómo? Mediante, muchas veces lo más fácil, más que nada para identificación en cuanto a relaciones, era pintarlo en las puertas de las casas, o en los escudos de armas,
o incluso en el cuerpo, en tu ropa, etcétera, etcétera. Y esto no te suena como a los escudos de armas de los apellidos. Sí, no mames. Una vez me encargaron para la secundaria, creo, no sé, pero me pidieron que buscara el escudo de arma de mi apellido. Y ahí descubrí pues, una realidad acá muy extraña. De que mi apellido no era de donde me dijeron que era. De un noreste de España. Que si llega un español a escuchar esto, o bueno, no un español, si un vasco llega a escuchar eso, va a decir: ¿cómo que el noreste de España? Eso no existe. Américo. Es del País Vasco, güey. ¿Cómo? No. Pero sí, o sea, De mi calma. sí, pero ese era distinto, güey, porque los escudos de apellidos era... O sea, ya no eran necesariamente de clanes, sino de aquel que pertenecía a ese espacio designado, güey. O sea, ahí ya los apellidos ya eran como más territoriales. En el caso pasa mucho de los Castillo, todos eran del Reino de Castilla antes. Y era por eso, o sea, eran Castillo básicamente por eso. Pero entonces su escudo de armas de todos ellos es el de Castilla, ¿no? Sí. Pero sí, es una dinámica diferente los escudos de apellido, pero sí se heredan como, Sí, claro. como un símbolo totémico, güey. Pues ya no tanto porque ya casi nadie sabe. No sé, Sí, claro. Y aparte vivimos en México, güey, rara vez se conservan acá como apellidos de tradición, ¿no? Entonces, o sea, sí tienes tu apellido, pero no es tan representativo de donde Sí. no es Rockefeller, A güey. ver, Salinas. O sea, sí, güey. Sí. Lo mismo estaba pensando y que no, a menos de que sí ya tengas una importancia o Hilton. Sí, o cosas como plastras. Ajá, nosotros conocimos una lastra, güey, ¿cierto? Sí. Pero Pero sí, ¿escuchaste esto? Shh, tu clan estaba poderoso en nuestro rancho. o de los santos, algo así. También conocí una de los santos en una fiesta, güey. Hasta me llevó a la casa del güey. O en otro caso, ese que tiene esos apellidos que son como cierto ave de corral. Pero Ya, el pollo. Ya. Ese es un plan, por cierto. Pero bueno, entonces, a fin de cuentas, ahorita bueno, este tótem pues obviamente servía para identificarte con el mundo y que el mundo se identificara contigo, más bien las El mundo supiera personas, quién eres. quién eres tú. Ajá, decir, yo soy de este clan, este es mi tótem. Y pues las personas, como ya lo mencioné muchas o algunas veces, llevan a tatuárselo o a pintárselo. ¿Esto no te parece como aquellas personas que se tatúan si son horda o son... ¿Cómo se llama? ¿Es la horda, o alianza? De hecho, cuando estaba leyendo a Durkheim, Un saludo para el Darky. para los que jueguen World of Warcraft o los que no sepan qué es, hagan de cuenta que es un videojuego. O sea, a fin de cuentas, en pocas palabras es un videojuego donde hay dos facciones, la horda y la alianza. Entonces, cuando juegas bueno, sí, en pocas palabras, cuando empiezas a jugar, pues escoges o eres horda o eres alianza. Entonces, hay una comunidad enorme en esto. Y me acuerdo mucho de un comercial cuando estaba leyendo esto de World of Warcraft, donde pues para darle publicidad se subió una chava a un autobús y pues todos los lugares están ocupados, menos dos. Y hay uno al lado de un chavo acá pues trajeado, guapillo, así bonito, así. Y la ve y así como que le coquetea. Ajá. Y el otro lado está un asiento de un vato acá, pues acá grande, no feo, sino solamente grande, pues tatuado y pues con barba. Y pues ya, entonces, como que la morra, como que más bien la cámara no enfoca cuándo hace cara de espanto y cuándo hace cara de aceptación, pero de repente cuando la cámara vuelve a enfocar a la chava, se sienta con el vato tatuado y así. Y el otro vato se queda así de que bofo. Y entonces el otro... Y entonces el vato grandote como que se hace lo raro y hace hacia un lado. Y cuando voltea a ver a la chava le hace así como que vea su carpeta. Y en su carpeta tiene un sticker de la horda. Y el vato tiene tatuada la horda. Y el otro vato tenía... el amor en el siglo XXI. El otro vato tenía la alianza no me acuerdo si en un tatuaje o igual en un sticker o algo así. Pero el pedo ahí de que
clanes iguales, güey. Somos, nos pertenecemos al mismo clan, güey, ¿sabes, güey? ¿Cómo se extrapola eso, güey? Sí. Ujú. Es gracioso porque la horda sí se divide en clanes, aparte de todo. Pero sí, o sea, volvemos un ente de identificación, algo más que solo un animal ya, güey. O sea, ya llegamos a puntos en los que, pues ya, es lo que hablamos el otro día también con la de marketing y colores. Sí. Como que ya empiezas a relacionarte y se vuelve totémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pañuelo, y voy a sacar este comentario, perdón. Pero el pañuelo pro vida y el pro aborto, esas madres son totémicas ya, güey. Porque ya identifican un sentimiento de hermandad entre quienes lo portan, güey. Ya representan una agrupación, un colectivo, unos ideales y unas reglas morales. Entonces, ya todo, con solo traer el pañuelo ya sabes qué es lo que identifica a esa persona, güey. Entonces, ya el pañuelo ya tiene un valor mismo, que se representa en todas las cosas que tiene, ¿no? En su publicidad, en sus marchas, en todo, ya portan el símbolo, que es básicamente lo que el tótem del clan, güey. Totalmente. Y bueno, ese pedo es... No, aguanta. No estoy diciendo que ser de esos es pertenecer a un clan, por más que suene. Ajá, no. Simplemente tiene esa relación, pero no es como eso. ¿Ok? Tampoco nos pongamos aquí. Disclaimer, Sí, tranquilos. Tranquilos. Bárbaras. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, ya para empezar a hablar de Tierra de Osos, güey. Maravillosa película. ¿Quién no ha visto Tierra? ¿Ya viste Tierra de Osos, Oscar? Claro, Tierra de Osos. Claro. Tierra de Osos. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Na, na, na. Bueno. Por culpa de esta película, güey, me veo muy atraído por ese paisaje. O sea, realmente me gustaría experimentar el paisaje que se vive ¿El montañoso? Ajá, está chido. Los bosques acá. Chingón. Yo sí me quiero encontrar un alce, güey. Ah, no, una cabra montesa, güey. Que se pelee con su propio eco, güey. Sí, güey, que vaya por la vida y que... ¿Qué fue eso? Hablo, digo, ¿qué? ¡Oh, la verga! No lo dijo. Hablo en Twitter, güey. Sí. O sea, hablo en Twitter, hablo en presidente. Ya. Es como una es la cabra montesa y otra es su eco. Cállese. No, tú cállate. Oye, ¿me quieres callar? Oye, ¿me quieres callar? ¡Cállate! El AMLO viendo su Twitter, güey. Los repositores. Encontré un bot. Denuncia su propio Twitter, el AMLO, así como, ese puto está hablando mal de mí. Espérate. Tiene mi foto, ¿no? Qué buen parecido está. Pinche hater, ojete. Muchacho. Bueno, el punto es que Tierra de Osos. Hay algo, fíjate que estaba leyendo un pinche revista que me dieron ahí una vez que fui a Mérida, porque no tenía otra cosa que leer o porque de lo que tenía no sabía qué leer, pero es una revista de estudios pues, antropológicos de Mérida. No, porque no tenía nada que hacer. Sí, claro, de plano, para que veas que de plano no tenía nada que hacer. Y hablaba de algo que pasa en Tierra de Osos. Bueno, en Tierra de Osos, no sé, bueno, para quienes lo hayan visto y para quienes no les recuerdo, es una de las primeras escenas cuando Kenai pues, le van a dar su tótem y están esperando a la matriarca, la anciana. Y la gente está haciendo preparativos, ¿no? Están en una cueva donde hay una pintura atrás que es como se llama la pintura de la montaña que toca las luces del cielo, ¿no? Exacto. Y todo su entorno, pues como que hacen una especie de ambientación para que ¿cómo se llama? El ambiente sea lo más parecido a estar en la montaña donde las luces tocan la tierra, ¿no? Ahí en estos estudios antropológicos había un artículo que hablaba sobre una ¿cómo se llama? Una etnia Tetzal, creo se llama, que hacen, y hablaba de las maquetas orgánicas o maquetas culturales, algo así, que hagan de cuenta, esas prácticas lo que hacían, no hacen, desconozco si se hacen todavía, es de que simulaban montañas o ciertos entornos naturales, geográficos de su lugar, de su territorio, exacto, para hacer ritos de cuando hay
para que haya comida. Ah, desde cosecha. Ajá, exacto. Y hacer como por ejemplo las danzas para traer la lluvia y todo eso, hacerlo en una maqueta, en como una réplica de su territorio a escala, era como un tipo de, lo hago aquí para que funcione en todo el espacio, ajá, güey. Por eso eran maquetas, güey. Es un vudú de la naturaleza bien denso, güey. Como en Líneas Tías, güey, ¿no? No seas mamón, pero sí, güey. El vato como de. Con la paqueta, con los animalitos de La miniatura. Los niños grandes sobre el aire, güey. Exacto, güey. Películas vergas de Steve Buscemi, güey. Muy buena, muy buena, güey. Tú eres el sujeto. No, esa es la 3, pero sí, soy sujeto, güey. Soy sujeto porque a mí no me causó efectos la vacuna de. No mames. Estás malo. Nah, mames, es malo ese güey. Bueno, sí. Vamos a recuperar el olfato. El güey. Pato. Me hago. Yo decía que huele mi axila. Verga. Pero porque ya no Es diferente, güey. Tenía un tapón permanente en las fosas nasales Maradona, por eso hablaba tan gotillo, güey. cuando podía hablar. Oh, güey. Maradona en cualquier contexto. Qué bueno, ojalá esté podrido el güey. Pero bueno. A la verga. Es como se llama Diosito, Maradona. A la verga con ese güey. El punto es que estas maquetas funcionaban con este fin. Y ahora, lo que vemos en Tierra de Osos, no digo que sea lo mismo, pero se parece. Y yo al menos dije, esto lo vi cuando lo estaba. Y justamente después de leer eso, vi la película. Dije, interesante, ¿no? O sea, ¿cómo en este tipo de rituales se busca hacer una ambientación como para que sea lo más apegado? O sea, no es lo mismo, pero para como hacer un mimetismo de para que funcione igual, ¿no? Es igual de sagrado. Es igual de sagrada la montaña como es igual de sagrado el lugar donde hacemos el rito. ¿Por qué? Porque es donde se mimetiza lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, y luego tiene sentido que uno pues no decida ya no volver a subir a la montaña, güey, porque think about it, se muere la gente, ¿no? O sea, ¿valdrá la pena morirme por conseguir mi tótem? No lo sé y no lo voy a averiguar, güey. O sea, hay menos ideas que nadie. Y aquí hay un punto muy importante por esa explicación, güey. ¿Por qué? Porque el totemismo en sí te habla de lugares sagrados. ¿Por qué, güey? Porque el totemismo y más que nada, pues la tribu o lo que se considera que es parte de la tribu, no solo son los clanes que la conforman, sino es toda la naturaleza. O sea, todo es parte de la tribu y la tribu es parte de todo. O sea, la tribu es todo. ¿Por qué, güey? Exacto. No, y la explicación es esta. ¿Por qué? Porque al momento que tienes, no sé, una tribu se puede componer de un chingo de clanes. Incluso en los estudios que hace Durkheim, que revisa de los anteriores, después empezaban a bifurcar en subclanes y mamás. O sea, sí, había un desprendimiento súper raro. Después se fueron dividiendo muchísimo. Pero al momento que tenías tantos clanes, había muchos tótems. Y para cada tótem hay un clan. Y como cada clan considera que su tótem es sagrado y hay ciertas restricciones y ciertos permisos, por ejemplo, desde el aspecto de se puede comer o no, se puede matar o no, que eso lo haremos ahorita. Hay restricciones. Obviamente, por ejemplo, no se puede matar cierto animal que es sagrado para un clan dentro de su territorio. Y si alguien tiene la necesidad de hacer lo que es externo al clan, tiene que pedir permiso. A veces, no siempre. No todos los clanes son iguales. No hay una universalidad, pero no es total. Bueno, sí, tienes razón. Hay aspectos que... Es como una generalidad, ¿no? Ajá, una generalidad, exacto, sí. Tienes más razones. Entonces, por ejemplo, la montaña donde las luces tocan la tierra es un lugar sagrado. Y los lugares sagrados, por lo regular, son lugares donde no puedes tener batallas o son lugares donde solo ciertas personas pueden entrar. Y en su defecto, si profanas los lugares que son sagrados, puede haber consecuencias. Por ejemplo, cuando vimos Brave, sí fue en Brave, ¿no? Donde sí, llega a las piedras. Sí. Que tienen, o sea, no es como que lo profane, pero tiene cierto, ¿cómo se llama? Efecto sobre las personas que andan ahí. Entonces, por eso es peligroso también.
Entonces las personas que tienen permiso van a esos lugares para hacer consultas, como lo es en Tierra de Osos la ancianita. Exacto, la matriarca. Güey. Como 32 años, güey, porque en aquella época también era. Pero, ¿viste a Kenai, güey, en esa película? No podía ni pescar una mojarrilla, güey. ¿Tú querías que subiera a la montaña sin colgarse a él mismo en un pinche árbol? No, güey, está muy complicado para... Por algo en él era el oso, güey. Era puro amor, por acá, pero nada, era... Yo sé lo que son. Siempre te manda la verga. Pero es diferente, güey. Hugh Glass, ese güey era un tótem de un oso, güey. Es al revés, güey. O sea, Hugh Glass era el tótem del clan oso. Esos güeyes se tallaban un palito con la forma de Hugh Glass, güey. Se verguió, pero por cierto, The Revenant también tenía... Ajá. Pero más la narrativa de Hugh Glass, o sea, el libro, que es autobiográfico y al mismo tiempo no. Porque el vato era estaba loco, güey. Entonces a veces escribía cosas, a veces la gente contaba cosas que vio que hizo Hugh Glass. Entonces, por ejemplo, obviamente Hugh Glass es el único personaje, güey, que le tuvieron que nerfear la historia para que se viera creíble, güey. O sea, Hollywood dijo, no, güey, nadie me va a creer esta mamada, güey, porque en la historia atacan los tres osos, atacan a Glass, güey. No nada más la mamá, güey. Entonces el vato sobrevive al ataque de 3 putos osos, güey, y Hollywood así de... Nadie va a creer esa mamá. O sea, es bien ficticio, güey. Sí, está muy vergas The Revenant. Pero no tratan ni la mitad de la historia de Hugh Glass, güey. Está muy salvaje, güey. El vato fue pirata, güey. Sobrevivió a 2 guerras de 2 clanes distintos, güey. Uno de los güeyes a los que más mataba cuando estaban con... Es que, güey, lo rescataron de los piratas un clan. Y entonces tenían un clan rival y ese güey... pues como era parte de estos güeyes que lo rescataron, pues los mataban, ¿no? Y lo que pasó es que después, cuando ya fue otra vez, se liberó del clan, empezó a matar a los güeyes que lo cuidaron, güey. Porque ahora lo contrataron para hacer ese pedo, güey. Y entonces cuando lo ataca el oso, güey, uno de los güeyes a los que más mataba, o sea, de los clanes que más mataba, lo encontró. Y ese güey fue el que le cosió piel de oso en la espalda porque la tenía toda hecha mierda, güey. Sí, no, está bien salvaje ese pedo. Estaba bien rockstar Hugh Glass, güey. Y eso no lo cuenta él, lo de se lo cosió la piel de oso, sino lo cuenta el vato que que se encontró a alguien con la espalda madreada y que le cosió piel de oso. Y entonces la gente dice, no mames, a Hugh Glass una vez lo vieron y tenía pedazo de piel que no era humana, güey. ¿Cómo que un pinche vato? Es que no me acuerdo el nombre de la tribu, pero dice, ¿cómo que un vato te cosió la piel, güey? Ah, sí, es cierto, cuando me andaba muriendo, pero eso ya fue hace un chingo, güey. Sí, güey, o sea, el vato estaba buscando al vato que le robó el rifle. Entonces, porque le roban el rifle y el güey va y lo busca hasta matarlo, güey. Y cuando lo va a matar, no lo mata, le dice, Nel, güey, tú me devuelves mi pinche rifle, güey, y te vas al ejército. Si te sales del ejército, te mato. Y el vato del que le robó el rifle se murió en el ejército, güey. Peleándose contra los güeyes a los que mataba Hugh Glass, güey. Y luego uno de esos vatos también mató a Hugh Glass. Hugh Glass sobrevivió a todo, güey. Excepto a un vato random que le robó el rifle. Pero continuo con la historia de los tótems, dejemos de hablar de Hugh Glass, que ese es mi tótem espiritual, güey. Si hablo de inmortalidad, güey, hablo de Hugh Glass. Madreado por la vida, güey. Sí, güey, a Chile me faltan pedazos como Hugh Glass. Ok. Continuamos. Que es verdad, sí, güey. Bueno, aquí el punto es de que por eso esa explicación de por qué la ancianita va ahí y todo eso. Entonces, si tratamos de también este tema de los lugares sagrados con el totemismo y ahora con Twilight, que por favor, gente, mínimo denle like al video porque vimos Twilight. Sí, o sea, miren, yo respeto si les gusta, pero la neta a mí me da un chichín. No recordaba que había tanto hueva. No sé por qué hice esto. Porque, no, es que cosas, situaciones específicas como el hecho de que si hablamos de lugares sagrados, por ejemplo, la reservación
en Twilight, donde viven... La reserva. La reserva, más bien, sí, cierto. La reserva, el lugar donde viven pues la familia de Jacob el lobo, se considera un lugar sagrado, al menos por ellos. E incluso como si seguimos este término de tribu, que la tribu es todo y todo es la tribu, por eso ellos mismos son o se consideran los guardianes no solo de la reserva, sino del pueblo. Exacto. Porque el hecho de si algo afecta al pueblo, afecta a la reserva. Entonces, al menos los guardianes de pedos, pues, arreglan las cosas a zarpazos, pues son ellos, son los guardianes como naturales o míticos de su religión y del lugar, güey. Ajá, y es que en esa película, aparte de todo, son la policía tribal. Ajá, O sea, sí, aparte el mejor amigo del papá de Bella es el sheriff y el vato es jefe de la policía tribal. Y me parece o sea, en la narrativa, en la idea estuvo muy vergas, güey. En la ejecución se me hizo bien patota, güey. Porque al final de cuentas toda la idea de la tribu y de cómo ellos debían de proteger, vaya pito, güey, porque los vampiros se volvieron los verdaderos guardianes del pueblo, güey. Y entonces todo el misticismo que trataron de crear con eso fue como de, ay, me gustan mucho los nativoamericanos, pero no sé cómo meterlos en mi historia. Güey, o sea, estaba muy chido porque la introducción de la familia de Jacob es como de, no, tú te metes con algo aquí, nosotros nos navajeamos de la manera más salvaje posible. Me transformo en lobo y me los como a la chingada, güey. Sí, güey. Sí. Por cierto, hubo un detalle que, por cierto, me busqué el libro, porque en la película no se ve tan vergas, pero sí ves que hay una matanza en la casa de Jacob. En el libro sí dan un poquito más de importancia de por qué la matanza en la casa de Jacob fue un problema, porque mataron en una zona sagrada. Oh. La casa de Jacob era el lugar en donde por primera vez todos los hombres lobo de la región se aprendían a transformarse en lobo, según el libro. Y entonces que hubiera una matanza ahí quiere decir que ya nadie puede volverse hombre lobo ahí. O sea, rompieron la magia del espacio. Entonces La profanaron. Sí, la profanaron, güey. Y eso estaba muy vergas, güey. De parte del libro dije, porque también ese libro está bien aburrido, güey. Pero pinche paja, güey. Parece escrito por Stephen King. Sí. Con razón tantos americanos se inspiraron en ese tipo de matar tan gente. ¡No! Ok. Tatsudigo Oscar. Pero sí. Y al menos el libro trata de un poquito, ¿verdad? Más. O sea, te explica el libro por qué pierde importancia la familia de Jacob y por qué los hombres lobos ya no son tan importantes. Y mientras tanto la película se centra demasiado en la cursilería y los vampiros. Pero sí ahí hay como una idea aterrizada bien chida de que los espacios sagrados, una vez profanados, no pueden volver a ser sagrados. Y eso está muy vergas, güey, porque sí es una creencia de... Sí, totalmente. Y no es solo, perdón. No es solo totémica, o sea, aquí estamos hablando de totemismo, pero tengan en cuenta que estas características también pueden existir en otros lados. Por eso es que ahorita empezamos a hablar o dimos ejemplos de los apellidos y todo eso, que tienen características, a lo mejor no son meramente totémicas, pero tienen esa similitud que a lo mejor pues, no sé, es otra forma de interpretar las cosas. Pero muchas veces en este tipo de religiones que tienen un nexo muy grande con la naturaleza, sagrado, como dice Oscar, los lugares profanados, sagrados que se profanan ya no vuelven a ser los mismos. O sea, por eso mismo, muchos lugares, y por ejemplo lo podemos ver con las reservas de nativos americanos o incluso aquí en México, cuando son comprados por empresas y son contaminados así, es un hecho de profanar, o el mismo hecho de que otra persona pise esas tierras o lugares que no se pueden. Las personas prefieren dejar el lugar porque ya está profanado, o sea, ya no hay nada que se pueda hacer. Ya está de la verga, es como, ya no hay reversión, pues. Ajá. Es profanación. Ajá. Sí, pues Se resignan, ¿no? Sí, no sé si lo trata él o su sobrino, o sea, Dorothy Mouse, que familia, pero sobre lo sacro y lo profano, que creo que hay un libro que se llama así, pero creo que sí me Durkheim. O sea, creo que es el... ¿de no? Pues de los dos. No sé, Creo pero que sí. sí, Sí, ya sé, sí, eso. Pero sí es una actividad más de los pueblos totémicos,
pero no, en ese libro nos dice que nosotros también tendemos a ese tipo de prácticas, porque lo sacro no es necesariamente un espacio ritual, un espacio no. Imagínense, y lo voy a poner bien sencillo, que un día les hagan algo bien culero en el baño, mientras ustedes cagan. O sea, que tú estés cagando aquí, tú tranquilo, todo bien, y que alguien llegue, güey, y te aviente un cohete, güey. O sea, ya no vuelves a ir al baño con seguridad, güey, y ya no te sentirías cómodo yendo al baño, a ese baño específico. Es que a mí me pasó porque se les hizo muy gracioso, güey. Es para... No, güey, pero sí sientes que es como un espacio muy privado, güey, el baño. Y un día vino gente, güey, se les hizo bien gracioso, abrieron la puerta, güey, me espantaron, me hicieron un pillo, o sea, me querían hacer cosas de primos, güey. No se Monterrey, sino de que cuando juegas con tus, o sea, con los hombres somos bien hijos de puta, güey, pero entonces se metieron, güey, me dijeron, te vamos a meter el pie al baño, güey. Yo, no mames, me acabo de cagar ahí. Y se me atoró el puto pie, güey. No. Ya no pude volver a ir a ese baño, güey. Mi pie, güey. Sí, güey. Veo mi pie y digo, güey, me da algo que no debes tocar, pero es una idea estúpida. Pero, o sea, lo estoy llevando al absurdo, pero sí pasa. Lo sacro no es necesariamente algo ritualístico y acá simplemente es algo que le hace el significado de mucha importancia, mucha representatividad. Y eso que dices de que la gente prefiere irse, pues varía, ¿no? Están, claro. hay pueblos que dicen, ya lo embrujaste, güey, ya vete. Sí, así como en las reservas de nativos americanos hay, ¿cómo se llamaban? Los puestos de comercio, que era pues un postazote en medio De la nada. de la nada, güey, y comerciaban. Y a veces mataban ahí y los nativos americanos no volvían al puesto de comercio porque ya estaba maldito, güey. Porque ese espíritu que nunca tuvo un descanso, ya no. Y entonces pasó algo muy gracioso. Llegaban otras tribus que migraban de otro lado, veían ese lugar como abandonado acá, como muy acá, sin entender que era el puesto de comercio, el postezote. Y decían, esa madre es sagrada, güey, a la verga. Y entonces el significado del tótem cambia. Y ahí pasa algo en las tribus de los Inuit, en la zona de Alaska específicamente. Por eso están los tótems que tienen diferentes caras, güey. Ajá, sí. Porque fueron marcando que ya estuvieron ahí, esa es un área sagrada y así. Que ya no tiene el mismo significado, ¿verdad? Porque pues... Obviamente. Exacto. Y justamente, por ejemplo, esos postes eran también más... cuando tenían varias caras, eran más comunes encontrarlos en los límites de lo que era la tribu. Porque muchas veces representaba que en cierto territorio había ciertos clanes de... Entonces, espera. Pero ahí ya era un adorno, güey. ¿Qué significa? Pero es para apartarme de estacionamiento. Tú fuiste que se robó mi póster, güey. Eche mierda. Exacto, güey. Y a fin de cuentas, ¿cómo se llama? Funciona, tiene esa dinámica, pues. Y para movernos a otro punto del totemismo y tierra de dioses, lo que a lo mejor muchos o la mayoría les causa revuelo. Obviamente aquí pues, uno trata de no exotizar este pedo, pero pues de alguna forma siempre se cae en exotizar. Pero, ¿cómo se elegía el tótem? ¿Por qué la mujer le dio a Kenai el oso, no? Entonces, ya hablamos de tótems generales. Los tótems individuales eran un tótem que tenía cada individuo, cada persona. Se podían repetir, claro que sí. Pero era un tótem aparte del clan. Este tótem le podían dar, ¿cómo se llama? Adorar, por así decirlo, o honrar a solas. Más bien era más común que hiciera solas. Y nada, o sea, los tótems individuales por lo regular era un animal, porque los tótems generales podían ser o animales o plantas o incluso meteorológicos, la lluvia, el sol, la luna, pero eran más raros. Pero los individuales siempre eran animales. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Uno heredaba las cualidades del animal, las habilidades y los defectos. Cualidades y defectos las heredaba uno del animal. Y al momento en que tocaba este tótem, ese animal se convertía no en un hermano, pero sí como en un amigo o en un compañero, pues. Eso que eventualmente
bueno, en la mitología como medieval era lo que llamaban familiar. Familiar, que, Ajá, sí, sí, como un cuidador de ti. Ujú. Como los gatos de las... Como Salem. Ajá, como saben, Ujú. son familiares. No es sanguíneo, no es hermano, pero Es tu... Ajá, es tu compañero, algo que te ayuda, algo una que te conexión guía. espiritual, güey. Ajá, exacto. Y por ejemplo, en Tierra de Osos, pues lo muestran muy simple porque, pues, para que lo entiendas, ¿no? Como la ancianita va a hablar con los espíritus y los espíritus, pues, le dan los tótems, ¿no? De las personas. Y ella, pues, con la sabiduría que tiene, pues, sabe de quién es el tótem. Entonces, lo que explica Durkheim de porque había muchos ritos para para designar el tótem. Los más interesantes, por así decirlo, o comunes también, eran los que te llevaban primero al estado de trance. Que ya hablamos de esto. Ya, sabía que ibas a meter las drogas, güey. Ya sabía, güey, porque todas son psicoactivos, güey. Exacto. Entonces, había rituales donde... Había unos muy culeros donde te desangraban. Donde hacia el punto de... Sí, sí, exacto, con los cholos de tu cuadra. Pero para que... Si te navajó y sobrevives, ya eres de la banda, güey. Obviamente no tan cabrón, pero para que al momento en que tu cuerpo estuviera en ese pedo de que, güey, yo estoy todo mareado, tuvieras... Muriendo, Sí. güey. No solo pisteando de veras. Oh, ya sé cómo voy a conectar con mi animal espiritual. Voy a donar sangre y intenso. Les voy a mentir con que no he donado, güey, hasta que diga. Güey, a la verga. Ya estoy viendo un pescado que va y no. Hazte cuenta, güey. Hasta que uno tenía... Sí, Casa güey. de juego, güey. Totalmente. Güey, que una película también es esa, güey. Me gusta mucho el autolavado, güey. Sí, estaba bien chido, güey. En el DVD, güey, Ah, había un minijuego del autolavado. Autolavado. Sí, güey. Me acuerdo que cuando rentabas la película y era original, podías jugar el jueguito. Pero bueno, el punto es que todos estos rituales tenían que pues, hacerte llegar a trance. ¿Para qué? Para que veas alucinaciones o un sueño profético con el uso de drogas, ya saben, ayunando, desangrándose, no durmiendo, teniendo varias cosas. O sea, a fin de cuentas, cosas que te hagan estar en un estado alterado de la conciencia. Alterado. Hasta que vieras en un sueño profético o en una alucinación un animal y ese animal que veías era el que era tu animal espiritual y por ende tu tótem. Si veías un pinche ratón, ese era el ratón. Si veías un halcón, pues un halcón. Si veías un alce, un alce. Si veías un oso, un oso. Entonces... eso. Muchas veces había personas que veían otras personas, pero eran ancestros, antepasados, y muchas veces eran, o se coincidían que eran, más bien se relacionaba a un antepasado mítico, güey. Entonces decían, sí, viste esta persona, ¿cómo sus características? No, pues era tal, alto, grande, una barba, algo característico. Decían, él era el ancestro tal, de la tribu tal, del tótem tal. Él vino a decirte que tu tótem es este. Entonces, cuando se veían personas, ajá. Es esta vergas, ¿no? Porque heredas la voluntad del otro, güey. Exacto, güey. No solamente el tótem, La voluntad entera. Te toca... en un caso específico te toca ser el heredero del conquistador. Imagínate, güey, que un día estás acá como tratando de buscar tu animal espiritual, güey, y te sale Gengis Khan, güey. Te toca un caballo es tu animal espiritual y tú dices, güey, es mi obligación conquistar todo Asia, güey. Chingada, que la chingada. Chingada. Tu operación tendrá que conquistar Asia. Yo tengo la idea, güey, ahora con ese tío que Xi Jinping, güey, que en un sueño profético a Genghis Khan y dijo, cámara, ay, güey, no. Yo valoro tu deseo. Sí, tu voluntad, la heredo y conquistaré todo Asia, pero Xi Jinping se lo tomó muy en serio y trató de conquistar el mundo, güey. Igual también Genghis Khan quería, nomás que no sabía que había tanto mundo. Para el mundo, esto era todo el mundo, güey, la verga, güey. Y era más del que pudo conquistar cualquier otro. Pero sí, entonces... Victoria. ¿Qué? La reina Victoria, güey. Sí. Pinches niñas, se te clavó todo el mundo, güey. Es distinto de otro tipo de cosas. Pero... Bueno, sí, tienes razón. De corazones.
Como Cleopatra ganando un imperio de la parte que ya había heredado. A huevo. Creo que tendré ambos. Sí. Gobierno la mitad del mundo conocido y si me quedo con la otra mitad. Juega. Pero sí, güey, por ejemplo, en Twilight no vemos pedos así de, bueno, se hereda un tótem. No lo ven como, no, nunca dicen como tal, al menos en la película, que el lobo es un tótem. Pero, por ejemplo, estos ritos de iniciación que también existen y existirán en todo el mundo y en todas las civilizaciones. Estaba bien culero el de Jacob. Sí, güey, pobres morros, güey. Güey, y está cagado porque, güey, es que lo más interesante de Twilight son los putos lobos, güey. Pero top 10 personajes que fueron nerfeados para que la trama tuviera... Sí, güey, porque, güey, las peleas incluso las peleas de lobos son lo más chingón, cuando aparecen los lobos lo más vergas, güey. Yo creo que el dinero se les fue ahí y por eso... Sí, güey. O sea, no tengo nada me gustan los vampiros, pero, güey, los putos hombres lobos estaban bien vergas. Y ahí o sea, el punto en el que Jacob está así viendo al güey, no me acuerdo cómo se llama, que es el líder de los hombres lobo, que los que se pueden transformar, porque no todos se pueden transformar ahí en la tribu, porque es como genético, ellos lo manejan como genético. En otros lados, en creencias populares como el nahualismo, los skinwalkers, es más o No, pero menos. los skinwalkers sí te puedes hacer. Ah, o sea, es un proceso de que tienes que matar a alguien que te... Ajá. Pero Es- otra cosa. Sí, güey, es a lo que iba, así como que en esas creencias se manejan distinto, pero ahí es como que genético. Pero como cuando lo ve dice, güey, es que ese güey tiene a mis amigos y mis amigos me ven así como con cara de que, ¿por qué no estoy con ellos, no? Y llega un punto en el que entiende el por qué, ¿no? O sea, cuando lo inician en el grupo, se da cuenta de su pertenencia y su deber, o sea, ya no nada más es el morro, güey, porque en la película donde se hace miembro tiene apenas 16 años y trasciende ya a la edad de que ya es un hombre, ¿no? Y tiene las responsabilidades de hombre, pero aparte de ser hombre también tiene los genes de los que se transforman, entonces ya es algo más, es otro tipo de ¿cómo se llama? Responsabilidad, pues. No, y aparte... El vato no solamente hereda la transformación y volverse hombre, sino que el vato era hijo del líder. Ajá. Sí, Entonces él estaba destinado a hacerlo. ser el líder, por lo tanto su iniciación fue más culera, porque se lo vergaron todos los hermanos. Y ándale, o sea, tenía que demostrar que era apto para ser líder. Y está bien cabrón porque esa tradición todavía se hace en algunas familias, ¿no? O sea, todavía... Cuando te peleas por los terrenos, güey. Para ver si eres digno. A ver si eres digno, güey. O sea, tu abuelito se vergó con sus carnales y demostró que él era el patriarca, güey. Tú tienes que demostrar lo mismo. Pero no, o sea, en cosas más simples, bueno, no tan simples, más bien como no tan acá, güey. Te vas a vergar con tus tíos y tus primos, así. No, sino que... Bueno, me pasó en básquetbol. Así, pues no están allá. Esta Navidad, no mames, güey. Me faltan unas rodillas desde ese día. No. Cuando estaba en básquetbol, güey, existía una dinámica más agresiva para saber quién era el capitán. Y no era nada más acá como el que supiera dar órdenes, así, ¿no? O sea, tenías que demostrar que todos podían confiar en lo que tú podías hacer, güey. Entonces, aparte de la iniciación que estaba bien horrenda, güey, porque me dejaron encuerado en la calle. O sea, en un partido te dejan solo, güey, no te cubren, no te hacen así. O sea, en tus primeros para ver si puedes ser como capitán o no. Y lo que pasa es que te dejan en uno que sabe que el otro equipo es bien culero. Ok. Sí, entonces me metían faltas como enfermos, güey. Hasta una vez en esas me rompieron... No me rompieron un diente, me lo movieron. Ay, De un codazo, güey. Y obviamente, pues, o sea, me estaban metiendo una vergüenza y los güeyes dijeron, no, pues sí aguantas, porque aparte de todo, pues, o sea, yo no sabía, güey, por qué estaban dejándome sin pinche protección y dejando que me verguearan los putos monstruos. Porque aparte yo estoy chiquito, gente. Para ser jugador de básquetbol era pequeño. Entonces, los güeyes con los que me daban estaban del tamaño de Juan. No tienen ni idea de lo que implica eso para mí, güey, no. Pero era para ellos, así como deportivamente, aguanta la vara. Ese güey sí supo aguantar y aún así, con todo eso, sacar al equipo adelante. Y ahí es como eligieron de capitán. No me eligieron de capitán. Pero, Yo lo quise, güey, porque no me sentía cómodo con ser güey. capitán, güey. Pero sí me dijeron, no, pues si aguantaste va, chido. Y me contó una amiga que estuvo en fútbol americano, que así eran también los güeyes allá.
que lo dejaban así en las jugadas, protegían al quarterback para ver si aún con eso. Ajá, y eso pasa, por cierto, y me dio mucha risa cuando me lo contó porque dije, esa madre yo la vi en una película de Adam Sandler, güey. En la llama larga, ¿dónde más? O golpe bajo, se llama. Sí, cuando está en la cárcel y que en la segunda mitad del juego lo dejan suave. Y como el güey aguanta vara y sigue jugando, güey, los vatos lo reconocen como líder. Eso es normal en el pinche fútbol americano, güey. ¿Por qué son tan pinches salvajes, güey? Así es la vida, güey. Es una réplica de la vida, güey. Totemismo. Claro, güey, si no te doblegas ante los putazos. Pues, rifas. Claro, güey. Pero sí, güey, entonces eso estuvo culero, güey, pobre Jacob, güey. Güey, pobres lobos, güey, ¿por qué los nerfean tanto, güey? Nada más porque Vela quiso al lobo, güey. Y el chile está tan interesante los pinches lobos que tienen pues poderes oculares como los Uchiha, güey. No, los vampiros, ¿no? Ah, sí, los vampiros, perdón. Los vampiros, pinches poderes oculares como los Uchiha, güey. No mames, acabas de romper acá. Eran pálidos, eran bien pinches emo, güey. O sea, escuchaban. Soberbios, güey, sí, güey. Quiere decir que los chicas eran vampiros, güey. Puede ser, güey. Más o menos. Eran elitistas, Sí, güey. Claramente los habían segregado de la sociedad porque querían matarlos a A todos. huevo, güey. Esos chicas eran vampiros. Ahí está otra conexión, gente. Entonces, sí, o sea, aquí el punto no es ver qué película tiene más totemismo o cuál es más fiel al totemismo, porque hablando, claramente, estuve investigando y pues no hubo nada que me dijera si en Tierra de Osos hubo como que un equipo que se encargara de estudiar o tener en cuenta estudios así, pero obviamente pues yo creo que lo sabía porque hay cosas que son como Muy preciso. muy precisas, ajá, y no se trata, no hay una visión tan exotizada de lo que es esa cultura, o ni siquiera está exotizada, simplemente... Más allá de que es una película. ¿no? Bueno, sí, pero pues te lo cuentas y lo puedes ver sin así, no sé. Ay, pero pues eso pienso yo de Coco y ahora sí me dicen que está mal. Bueno, es que son ya es Ya digas mamá. diferentes De épocas. culero estás tú y te tengo que ver. O nada, diferentes épocas, güey. O sea, ¿Por qué Coco está culera aparte de porque no es la de Día de Muertos? No, güey, creo que no es el tema de hoy, güey, Pero, güey, es una pinche mamada, güey. De que tu pinche abuela traumada a la verga, güey, con su pinche. O sea, con un pinche trauma familiar, güey, tú no puedes tocar, güey. Y que tu pinche jefa, güey, todavía se ponga helado, güey. Es como que, cabrón, pinche mujer tóxica, a ver, pinche Miguel, vete a la chingada, güey. Te Voy a, los te cabrones. voy a detener ahí, güey, porque eres músico, güey, por eso lo sientes tan personal, güey. Pero sí pasa, güey. O sea, sí, pero es una reverenda mamada, güey. No, pero es una reverenda mamada que la gente, güey, haya pinches normalizados y la gente como que no, la familia, pendejo. Esas pinches actitudes, güey, hacen de que te estés pendejo, güey. De que. No. Yo no sé qué hacer por el putazo que me pide el morro, pero está bien. O sea, Juega. es parte como del contexto, güey. Porque, o sea, si permites ese tipo de cosas, si normalizas esas pinches conductas basadas en traumas, güey, y las dogmatizas, güey, y luego que se generan esos pinches conflictos, güey, de que, güey, no puedes hablar que el pinche tío tocó a tal persona porque la familia es primero. Y Ya me voy a donde. Sí, o sea, en ese punto se dogmatiza tanto la familia, güey, y que se pone como que no, güey, es parte de nuestras tradiciones y debemos hacer así hasta que venga un pinche muerto y diga que no debo hacerlo. Es como que, pendejo, no mames, es un pinche cuento idealizado Disney, güey, que nos genera pedos, güey, como el amor romántico, güey, como la pinche codependencia, güey, como la falta de individualidad, güey, ¿sí? ¿Sabes cuál es el problema en esto, güey? Por eso me queda Coco, güey. Ese pinche no la molestes, era una viejita. Estaba moribunda, güey. ¿Por qué te cagas? Era apenas batallaba para respirar, güey. Escuchaba que le tocaban una canción y decía, ya estaba alucinando la viejilla y no, pero, o sea, sí entiendo el problema. El problema también está, güey, de por qué llega Coco a hacer eso. Es porque nosotros exportamos esa mierda, güey. Y no es en la actualidad, güey. Nosotros, el producto que más nos enorgullece es esta mamada, güey, del cine de oro mexicano. Me saca el aguacate, güey. No seas mamón, güey. Son comerciales. Eso nos lo robaron, güey. No lo pudimos comerciar, güey. Fue como de, mexicano, avocado. Y dijo, tu puta madre, dilo bien, güey. Luego de testículo de árbol, güey. Dilo bien. Pero, o sea, sí, toda esa
precognición que tenía el director de la película sí era muy porque nosotros decidimos compartir esa mamada como si fuera nuestra identidad. Que ya no lo hacemos, pero hay una convicción entre ya no lo hacemos porque no podemos, porque pues el cine de México, ¿ya viste lo que es el cine de México ahorita? Como, ¿tú quieres exportar eso? ¿Quieres exportar No Manches Frida? Que Puede por ser, cierto, porque la chingada es un puto remake. Bueno, Sí, claro. Sí. Pero pues del resto exportó todos así. Entonces sí, pero aparte de eso, ¿qué tenemos para darle que no se vea tan mierda, güey? En ese entonces era como querían limpiar la imagen del mexicano bandido. Ajá. Entonces vendieron la fantasía de que estaba el mexicano citadino, que era el músico, el ranchero, que también era... No era citadino, güey, pero era estilizado. O sea, esa parte está chingona, güey. Pues sí, güey, pero es de lo que se tragaron. Para ser verga, güey, del pinche mexicano ya no toca y la serenata, la chingada, güey. Cabrón, existe un pinche movimiento en Yugoslavia, creo, de que por eso de... Ah, de que esos güeyes no tuvieron más que película mexicana. Ay, no chingón, esa representación como de la cultura mexicana a través de la música, güey. Pero chingas a tu madre, güey, eso es lo más importante porque la pinche Doña Coco, güey, te pone ahí mamona, güey, de que no vas a ser músico. Y es la mamá, güey, es como que, pendeja, es mi hijo, lo voy a criar yo. Si el güey quiere tocar, voy a dejar que toque, güey. Sí, jefa, yo me crié también, estoy bien pinche traumada, pendeja. Deja que mi hijo no esté tan traumado, por favor. I feel... Siento que esto es como muy personal, güey. Es como... Estoy de acuerdo con todo lo que dices, güey. Pero siento que estás soltando un trauma aquí. Como que nuestro estado... Hay un complejo que lo explica. Periodo y las dificultades técnicas, nuestro staff acaba de tener una crisis. Ok, continuamos con el tema de hoy. El punto aquí es que ya casi ya para cerrar, porque pues ya, Nos mamamos. sí, más o menos sí. Bueno, no sé, ya no hay puntos. Bueno, el último punto que iba a tocar era ese de cómo los animales que son, bueno, los tótems individuales representan cualidades y defectos, como lo era, si lo vemos en Tierra de Osos, pues Kenai tiene el oso del amor, güey, y en cierto punto, pues, tiene esta revelación, ¿no? Con Koda, que tuvo que cuidarlo, porque pues a fin de cuentas, qué bueno. Cuando hablamos de que el animal es su compañero y es una unión sagrada, por ende el animal no... hay una prohibición de que no puedes matar a tu tótem. No puedes matar a tu animal, porque por ende hay un castigo. Y se ve en Tierra de Osos. Cuando Kenai mata a la mamá de Koda, los espíritus lo vuelven oso. Bueno, ahí la película dice que es su hermano, el águila, no me acuerdo cómo se llama, que lo vuelve oso para darle una lección. Porque, pues sí, es una... Obviamente en el mundo no... Bueno, no sé. ¿Quién sabe, güey? Yo jamás fui parte de... No sé. Pero puede ser uno de los castigos, ¿no? Que se convierte en oso. Entonces, que nadie se convierte en oso para aprender la lección de... bueno... Porque los osos son vergas. Ajá, exacto. Ajá, porque como en la religión totémica siempre hay o sea, cada cosa que hay en el entorno cumple una función. Y más allá de lo que nos afecte a nosotros, tenemos que ver la relación que hay con las demás cosas. O sea, si los osos se roban mi comida, eso me afecta a mí, pero yo cómo afecto al oso. O cómo el oso se beneficia de las otras cosas. O sea, cómo el oso se beneficia de mí al robarme los pescados, pero cómo yo me puedo beneficiar del oso o cómo yo me estoy beneficiando de los pescados. Ajá. Y cómo los pescados están viendo afectados por mí. Sí, porque estás monopolizando el pescado y la naturaleza viene y dice, chinga tu madre, ten un oso que también quiere pescado y tú no exacto. Nada, pues. Exacto. Sí. Entonces, a fin de cuentas, al final también vemos que nunca se ve el tótem del otro. Bueno, sí lo dicen, no me acuerdo cuál era el del hermano del medio que se la pasa cazando a Kenai. Exacto, el que no se murió, el que cuenta la historia al principio, pero el águila, que es su hermano, pues cumple la función de guiarlos a ambos hasta el punto donde se encuentran y se dan cuenta que están ahí en el pedo, ¿no? Y a fin de cuentas, al final, Kenai pues decide ser un oso para siempre. Y... bueno, ya, pasó un chingo de tiempo, gente, véanla, pero está chido, la pena ver toda la película. No, spoiler alert, Kenai no se queda como oso.
Ah, ok. No, güey, sí, güey. Que nadie en la 2. Simón, güey. Ah, sí, O se sea, queda con la morra, tiene que sí, oportunidad de que En la uno sí se queda como oso, güey. La pinche morra se hace oso, güey. Se hace oso, güey. Ella elige quedarse como oso, güey. Ah, bueno, es que yo no he visto la 2, perdón. No mames, güey. Bueno, a lo mejor sí, pero hace un chingo. Ahorita me refiero a que no la vi para este podcast. Ah, ok. Nada, es la 1. Tú estamos una chica de estos, güey. No, Güey, ese vato, güey, esa es la encarnación, güey, de cuando dices, no mames, entra la marihuana conmigo. Así, y tu güey, morra dice a a huevo. huevo, y se vuelve marihuana contigo. Eso es lo que acabo de decir. Me sirve cuando le dices a tu morra, juega LOL, güey. Juega LOL. Yo te enseño, güey. Dijo, "Galo, contigo". Y juega LOL contigo. Quiero vivir ese sueño, señor Stark. Señor Poole. Pero bueno, entonces eso era como lo último. Cuando se mata al animal espiritual, pues así. Hay consecuencias porque es sagrado, bla, bla. Y pues, pues, Yo de que matan animales. ya me acordé con que iba a cerrar. Ya lo dijeron, pero pues lo repito. A fin de cuentas, no exoticen las cosas porque, bueno, son religiones y podemos plantear la pregunta de, ¿existe el totemismo hoy en día? Porque en el episodio de Malcolm, cuando Francis descubre el tótem, o lo que hace alusión a un tótem, es un pedo donde es otro contexto, donde vemos o sabemos que viven en un entorno donde las industrias, ¿cómo se llama? Cuando son de talar árboles. Bueno, los leñadores, las maderas y las minas pues ya tienen explotado todo el suelo y están corriendo a todos los nativos y los nativos ya no son como que... Ya no son dueños del Ajá, lugar, ya no son dueños del lugar. ya no son parte de. Ajá, ya adoptaron otra cultura. Francis encuentra el pinche tótem y se pasa días enteros pensando qué es y llega el güey y le dice, eso no significa nada, significa una tarde con mis hijos, pasando tiempo de calidad. Y si choco con él, significa que estoy a 2 metros de mi cochera. Entonces, se resignifica así, güey. Imagínate ser un pobre pato así como de pinche puto, güey. Choqué con la cochera por culpa de un pendejo que se robó. Teniendo una pinche experiencia mía de acción de deporte, güey. Mientras tratan otro punto, me encargo de matar al güey que hacía que tirara a mi propia cabaña, hijo de la verga. Pero sí, está chido, Sí, pero pues bueno, a fin de cuentas, luego podremos hablar de esos pedos que hay cuando se transgreden ciertos... ¿Cuánto? Pero entonces, concluye, Juanito. Ok. Volvemos. Al concluir, bueno, eso fue el episodio de hoy. Hablando sobre totemismo. Espero que disfrutaran los tótems. Sí, claro. Vaya, esta semana va a haber contenido extra. De un de hora ya y de unos 20 minutos. Pero como no lo vamos a poner junto porque este capítulo es light, debe ser más ameno que los otros. Y pues eventualmente, sí, eventualmente terminó siendo triste, pero ya lo verán. O sea, a fin de cuentas, si quieren saber más sobre totemismo, las religiones o lo que es religiosidad, está el libro que ya mencionamos de Durkheim. Hay otros muchos más estudios después que se hicieron. La rama dorada de Fraser. Marcel Mauss también tiene Entre lo sagrado y lo profano, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues si les gusta si les gusta este capítulo, denle like, comenten, no sé, lo que De quieran. religión y magia, hay unos capítulos. Ah, sí. ahí que Sí hay. Este sirve también a ti, güey, Sí. para que sepas por qué es religión. Ajá. El fútbol sí funciona como religión. Sí, te lo creo. Sí, yo sí. soy consciente, yo sí creo que... Aparte del maradonismo. Sí. Yo sí creo que hay gente que genuinamente basa religiosamente su existencia. Ya, cállate. Bueno, y ya. Entonces, si los quieren revisar, están ahí en Word Talks. En Word Talks, en Spotify, Ajá. especial de magia y religión, están Ujú. numerados, 1, 2, Sí, 3 y y 4. 4. Por si lo quieren checar. Y pues eso es todo. Gracias por acompañarnos hasta el final, para quienes se quedaron hasta el final. Y pues compartan el video, el capítulo, el final, el capítulo a sus amigos, compañeros, primos, primas, perros, perras, gatos, ánimas, parias, equipos de fútbol, hinchas, etcétera. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Tal vez triste, tal vez no lo sabemos todavía. Va a estar locochón. Ya sé Sí, cómo. bueno, va a estar loco. Entonces, yo soy Juan Yo soy Oscar. y nos vemos la próxima. ¡Cuchao! Perdón.